Vamos a la palabra para esta noche ya y quiero referenciarla en uno de los 4 evangelios que tiene la Sagrada Escritura y quiero tomar el evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno?, hace la pregunta. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Padre, gracias por el privilegio que me das una vez más de poder expresar tu palabra a tu pueblo en esta noche. Pido que tu Santo Espíritu nos acompañe y que tu palabra sea entrando en lo más profundo de nuestro ser. Todo espíritu contrario al tuyo, mi Rey, seas tú quitándolo en esta hora. Todo espíritu de distracción, de pereza, de dejadez, quítalo, Señor. Abra nuestros sentidos para poder interpretar y comprender tu bendita palabra en esta noche. Coloque ese colirio a nuestros ojos y coloque ese bálsamo a nuestro corazón para sentirla como ella es, viva y eficaz. Gracias, bendito Padre, y pido en esta hora que toda palabra que destile mis labios a partir de este momento sea palabra de tu Santo Espíritu y no palabra de hombre. Una vez más, acompáñame, Señor. Lo necesito de tu gracia ahora, en el nombre perfecto de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El Evangelio de Lucas nos deleita en esta hora, en esta hermosa parábola que habla el Señor Jesús. Pero cuando la estamos revisando en el contexto de ella, nos habla de arrepentimiento, nos habla de transformación. Y hay 2 acontecimientos que se dan antes que la parábola sea soltada allí al pueblo, a los discípulos que caminaban con Jesús, al pueblo de Jerusalén, que era donde estaban allí en el momento. Hay 2 acontecimientos que hacen una antesala a lo que Dios, a través de su Hijo amado Jesús, quería hablar en una parábola a sus discípulos que caminaban con él. Y estos 2 acontecimientos que están ahí plasmados en los versículos anteriores nos hablan de 2 muertes que en su momento se dieron. La primera bajo la directriz de uno de los gobernantes del Imperio Romano, como era Pilato. Había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y dentro de eso Jesús les responde: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Contesta: les digo que no. Y de la misma manera todos ustedes perecerán. Wow, a menos que se arrepientan. Pero no solamente ese acontecimiento estaba dándose como antesala a la parábola que después el Señor soltaba,
sino también hay otro acontecimiento allí, una vez más con muerte. Aparecen en el escenario 18 hombres o 18 personas que fueron aplastados por la torre de Siloé. Y vuelve otra vez la pregunta, ¿eran culpables? Habitantes de Jerusalén, le dice el Señor, ¿eran culpables? ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre eran culpables? Vuelve y repite la misma frase y le dice, les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Una vez más coloca la frase de arrepentimiento, que era lo que estaba buscando para llevarlos a la parábola. Esta era la antesala de la parábola que iba a soltar en el versículo 6. Dos acontecimientos oídos, de muerte y de arrepentimiento. Estaba hablando la palabra ya, pero de pronto no la entendían. Y vemos a través de ella, de la palabra, que esta parábola contiene en la enseñanza, está marcada en dos aspectos fundamentales que hoy tiene que usted receptarlos en su espíritu. Y el primer aspecto al cual está hecha esta parábola es que está advirtiendo de un juicio al hombre no arrepentido. Pero no solamente este aspecto nos enseña la parábola que acabamos de leer en estos versículos, sino que también hace un llamado a revisión, hace un llamado donde tengo que revisar. Y esto no es para cualquier hombre, esto es para el creyente que está ocupando un lugar en la iglesia de Jesucristo sin llevar ningún fruto para Dios. Quiere decir que esta parábola que acabo de mencionar en el versículo 6, 7, 8 y 9 del capítulo 13 del evangelista, del apóstol Lucas, nos está hablando de estos dos aspectos importantes. El primero, advierte de juicio al hombre no arrepentido, pero también está hablando a la iglesia que se sienta cada domingo a escuchar un sermón como el de hoy. Y está advirtiendo a esa iglesia que está ocupando un lugar, un recinto, que está ocupando un espacio dentro de la iglesia sin llevar ningún fruto para Dios. ¡Wow! Porque está hablando fuerte el Señor. Y aquí en esta parábola que acabo de expresar, nos muestra a Dios como el dueño de la viña. Y el escenario al cual estoy ilustrando en esta noche nos está llevando a mostrar tres personajes en la parábola. El primero es nuestro Señor, nuestro Padre, dueño de la viña. Pero también nos muestra a Jesucristo como representante por el viñador que está ahí cuidando la viña. Pero hay un tercer personaje que sale a la escena de la parábola y es el creyente, el hombre, usted y yo como iglesia. Y ahora eso lo representamos a través de la higuera que no estaba dando fruto. Un escenario con tres actores dentro de la escena que la parábola está mostrando al pueblo. Hoy los discípulos no están. No se está hablando en la Jerusalén de aquel entonces, pero sí se está hablando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia contemporánea de este siglo XXI. Y la palabra sigue tan vigente como aquel momento que fue escrita. La palabra sigue tan vigente hoy que sigue pernotando en medio de los corazones. Sigue permeando la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y estos tres actores de la escena de la parábola de la higuera nos hablan en esta noche de una forma contundente en el espíritu. Y esta enseñanza he colocado como título: una oportunidad más para dar fruto. Una oportunidad más para dar fruto. Eso es lo que quiere Dios con la iglesia. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo con la iglesia. Una oportunidad más para dar fruto, y no cualquier fruto. Y quiero observar algunos aspectos
dentro de esta parábola que tuvo el viñador en su sembrar. Aspectos que nos van a servir para poder entrar en la dinámica de revisar el porqué de las cosas. Y este primer aspecto que yo veo a través de la parábola es que el sembrador lo que dio fue para que diese fruto. Lo que sembró fue para que diese fruto. Y el versículo 6 que dejamos plasmados al iniciar de la lectura está diciendo: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. La idea del dueño de la viña era sembrar una higuera para que diese fruto. Con ese sentir lo hizo. Estoy hablando del dueño de la viñeda y ya hablamos quién era ese personaje: Dios Padre. El anhelo de Dios Padre es que esa viña tuviera un sembrado de higuera. Quiere decir que lo que estaba anhelando el Padre Celestial era que tu vida tuviera una semilla de siembra. Pero aquí la escritura del versículo 6 está hablando que esa planta que estaba en su viñedo, dice que cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró absolutamente nada. Y aquí hacer una referencia histórica por un momento. Esta planta llamada la higuera es una planta que fructifica 3 veces al año. Y es una planta muy tradicional en el Medio Oriente, en Israel, en Jerusalén, en todas estas áreas del Medio Oriente. Es una planta muy conocida, es casi que un símbolo patrio de ellos. Ellos conocían y conocen que esa planta durante el año da 3 veces fruto. Pero también otra cosa para traer a memoria es que esta planta tiene una particularidad, que el fruto sale antes que hubiese un follaje extenso en la misma plantación. Quiere decir que cuando este sembrador, dueño de la viña, sembró, lo sembró con un propósito de que esa higuera diera fruto. Pero dice que cuando fue a observar no encontró nada en ella. Y déjeme decirle algo, amada iglesia. Nadie invierte esfuerzos y recursos en plantar un árbol sin esperar recibir frutos. Nadie. Nadie. Usted ha parido hijos, madre. Usted ha criado hijos, padre. Usted tiene un conglomerado de familia en su hogar. ¿Y qué espera usted de sus hijos? Que sean hombres de bien, que sean profesionales, que sean hombres íntegros. Eso espera un padre y una madre de sus hijos, ¿o no? Nadie va a esperar que su hijo sea un ladrón. Nadie va a esperar que su hijo sea un miserable. Nadie va a esperar que su hijo tenga que buscarlo en las cárceles. Nadie va a buscar que su hijo esté involucrado en negocios ilícitos. Nadie. ¿O cuál padre quiere un hijo así? Ninguno, desde luego. Pues déjeme decirle que el dueño de la viña quería una higuera que pudiera dar fruto. Ese era el anhelo del viñador. Que esa planta de higuera que estaba sembrando en su viña, en su momento, al revisarla, tuviera un fruto. Pero la historia me está hablando de que fue a mirar y no encontró nada. Y hoy esa palabra nos tiene que mover un poco nuestro caminar en Cristo. El mismo Jesús y la misma palabra, cuando la escudriña y la revisa, va a encontrar desde el Génesis en adelante cómo Dios está anhelando que su pueblo pueda fructificar. Aún desde el mismo inicio del Génesis, el mismo Dios de la gloria dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios.
1:26 del Génesis lo reposa y dice que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Aquí no cabe para meter otro género como el mundo quiere hacerlo. Hombre y mujer los creó a imagen de Dios. Y pare de contar. No hay cabida para otro género. Dios es perfecto. Y esos dos géneros que hizo, hombre y mujer, los hizo con una intención: que fructificasen y multiplicaran, que llenaran y que sometieran y que dominaran lo que estaba dando a ellos. Yo no estoy diciendo esa palabra, la está diciendo la Escritura en el Génesis 1:26, 27 y 28. La recito porque ya ha sido muy predicada, pero la traigo a colación para el momento, para darle referencia a este punto, que el Señor vino fue para que esa higuera diese fruto. Ahora la palabra que estamos recitando, que está escrita en el Génesis, me está dando colaboración para yo afirmar lo que estoy diciendo con mis palabras. Dios te hizo a ti y me hizo a mí con un propósito: que fructifiquemos, que multipliquemos, que llenemos, que sometamos y que dominemos. 5 verbos que están marcados en esa escritura del versículo 28. Ahora la pregunta es: si son 5 verbos, y lo he dicho 2 veces, y si ese verbo está ahí, es una acción, y si está haciendo una acción, tiene que haber un movimiento. Y la pregunta es: ¿en qué momento se pierde el movimiento para no alcanzar dar fruto? Pero la esencia me está diciendo que fui hecho a imagen y semejanza de Él. ¿O la imagen y semejanza está reflejado en quién o en qué? ¿No es en el mismo Dios? Ahora, si Él me hace con una impronta del Dios eterno y Él me bendice para entrar en estos 5 verbos que acabo de mencionar, y que esos 5 verbos me hagan dar una acción en el movimiento de mi vida, es para que alcancemos un fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Quiere decir que tu higuera y mi higuera tiene que estar produciendo fruto, y buen fruto. Pregunto: ¿por qué pasan temporadas si no hay fruto? Me dice que la higuera 3 veces al año da fruto. ¿Por qué tu vida y mi vida en ciertos momentos y en ciertos parajes de la vida se siente más bien que se marchita, que pierde el follaje y cae el fruto a tierra y no alcanza a madurar? ¿Por qué? Si a mí la palabra me está diciendo que fuimos hechos a imagen y semejanza del viñador, que es nuestro Padre Celestial, y que nos dio la esencia de una savia para poder fructificar y multiplicar, llenar, someter y dominar. ¿Por qué siento que mis hojas se caen y mi fruto no sale? Y si sale, se marchita. ¿Por qué? Amada iglesia del Señor, el problema es que el hombre quiere fructificar, y no es malo que lo haga, pero lo quiere hacer sin antes enraizar en el terreno que Dios le dio. Y muchos queremos aflorar sin tallar. Y grave decisión cuando el hombre entra en esa ideología 100% humana y carnal. Tu vida no puede estar direccionada a las fábulas que se puedan dictar. Tu vida y mi vida tiene que estar plasmada bajo la bendita palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? El problema que estamos viendo en este tiempo es que el hombre quiere fructificar sin enraizar. Y lo puedo decir con la autoridad porque soy especialista en el tema. Mi profesión es del agro. Y lo puedo hablar como profesional antes que pastor. Y ahora mucho más, porque estoy sirviéndole a Dios y conozco la palabra. Pero le puedo hablar desde mi punto profesional, que soy del agro. Tú no puedes colocar un fruto en tus manos para llevarlo y exportarlo si no lo has sembrado. Y recuerde que la parábola nos está diciendo que el viñador sembró una higuera, pero fue a mirar y no había nada. Y quiero que por un momento traiga la ilustración de la parábola y comience a relacionarla
recordándole una vez más que tú eres la higuera, yo soy la higuera en esta noche. Y el dueño de la viña se llama nuestro Padre, y el que viene a cuidarla se llama Jesucristo. Tres personajes que están en la parábola muy clara. Pero no vamos a poder fructificar si yo antes no he enraizado. Cuando queremos sembrar X semilla, lo primero que se hace en laboratorio es hacerle un proceso a la semilla que se va a sembrar. Necesitamos saber su proceder. Eso pasa por un proceso de investigación. Cuando estamos haciendo las cosas tecnificadas, desde luego, no como el campesino que agarró y folió semilla donde caiga, no. Cuando se hacen cultivos inmensamente grandes, que son cultivos para exportar, la semilla primero se mira en laboratorio. ¿Qué longevidad tiene? ¿Qué trascendencia tiene? Igual que el semen de un reproductor, de a dónde viene, cuál es su proceder para poderlo inseminar en los animales. Y cuando se tiene la óptima calidad de la semilla que está garantizada por el laboratorio, se da el aval para que sea sembrada. Pero antes se hace una preparación del terreno. Si el terreno está ácido, se lleva a que pierda acidez porque la acidez quema la semilla. Pero cuando se hace todo un proceso, ¿qué hace el agrónomo? Entierra la semilla. Después de haber hecho un proceso a la tierra, entra a la tierra para que en su tiempo ella pueda ¿qué? Enraizarse en la tierra que se escogió y pueda comenzar a surgir y brotar en un capullo y comenzar a desarrollar un tallo, y que en el tiempo ese tallo pueda aflorar y pueda dar follaje, y con el tiempo pueda salir el fruto que tanto se ha anhelado desde el laboratorio. Eso se llama proceso. Pero muchos de nosotros en la vida que llevamos queremos comernos el fruto, anhelamos el fruto, y no es malo que tú y yo anhelemos un fruto. Pero si no tiene el proceso de entrar, enraizar primeramente, de tomar el terreno que se le ha asignado y no el que tú has tomado, ¿qué pasa? La raíz va a quedar superficial, y si viene una tormenta, si vienen los huracanes y si vienen las lluvias, déjeme decirle que eso que está brotando débil, ¡pum!, se irá a quebrar. Y no vas a poder tener lo que tanto has anhelado. Ese es uno de los problemas, que queremos fructificar sin antes enraizar y querer aflorar sin antes tallar. Queremos hacer y queremos tener sin antes ser. Y esto los puse hace ya casi 2 meses atrás. El humano, la iglesia, el ser humano está enfatizado y enmarcado a querer hacer y a querer tener por encima de no tener inclusive raíces. Grave error cuando usted quiere mostrarse sin antes producir raíces en tu vida. Grave error. Una de las causas por las cuales uno como pastor o como líder espiritual ve líderes con mucho potencial, pero quieren sobrepasar los tiempos. Quieren hacer y quieren tener para figurar sin antes ser. No tienen el fundamento que se llama Cristo Jesús. No han sido cimentados en la roca, que es la que hace que se agarre la raíz y pueda brotar un arbusto que nada ni nadie lo pueda mover en el momento de la adversidad. Y posiblemente esta higuera que estaba allí sembrada por estas causas o algo otras más no estaba dando fruto como Dios quería. Pero estamos entablando y estamos viendo en este tiempo liderazgo, iglesia del Señor, queriendo hacer y queriendo tener sin antes enraizar. ¿Y qué es enraizar? Es que tu relación con Padre sea primero antes que. Tengo que primero preparar el ser antes que el hacer y el tener. Eso viene por una añadidura de aprender a enraizar en buena tierra.
La palabra nos habla de la parábola del prudente y del insensato. Y usted la conoce, solamente la refresco en su memoria en esta noche. Dice que el hombre prudente, ¿a dónde fabricó su casa? En la roca. Pero dice que el hombre insensato fabricó la misma casa en la arena. Cuando vinieron las turbulencias, cuando vinieron los vientos, cuando vinieron los huracanes y vino la lluvia, dice que la casa del insensato que estaba en la tierra se la llevó y prevaleció el prudente. Y yo te pido en esta noche que seas prudente con tu higuera. No se salte los tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. La palabra me recuerda en el mismo Génesis. Y ella me dice que el primer Adán, ojo, fue por hojas a la higuera. ¿Se recuerdan del texto? Estoy hablando del primer Adán, el compañero de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco, allí está el texto. ¿Qué dice la escritura? En ese momento se les abrieron ¿qué? Los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ojo con ese texto y quiero que lo mire y lo analice por un momento. El primer Adán, el compañero de Eva, ahora está yendo a buscar hojas de higuera, que más tarde se pueden volver una hojarasca porque la hoja no perdura, porque al desprenderse del tallo pierde la clorofila, que es la que le hace dar vida. Pero al no tenerlo, posiblemente en el tiempo, aquello que le estaba sirviendo como un vestido para cubrir la desnudez del pecado, se podrá volver en una hojarasca. Amada iglesia del Señor, este texto es contundente para lo que estoy queriendo dar a enseñarte hoy. Y dice la palabra, en ese momento se les abrieron ¿qué? Los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Cuando llega la desnudez a tu vida y a mi vida por causa del pecado, no vas a alcanzar a visualizar el fruto que Dios te quiere dar. Esto es sencillo, esto no tiene tanta retórica, es muy elocuente la palabra que está ahí mencionando. Yo hago la pregunta, si este primer Adán camina hacia la higuera y si la higuera tiene hojas, ¿qué me está diciendo la historia? Que la higuera sale y brota 3 veces al año para dar fruto. Ojo, este es un árbol exclusivo. Primero brota el retoño del fruto y después saca follaje. Lo normal es que saque follaje la planta. En este caso no, la higuera primero saca un retoño de fruto. Y cuando está saliendo el retoño, saca al follaje toda la planta. Quiere decir que si este hombre, este primer Adán, fue a la higuera a buscar esas hojas para cubrir su desnudez, quiere decir que esa planta tenía fruto. Y yo hago la pregunta, ¿por qué no toma el fruto? Porque había despertado la conciencia de su pecado. Y cuando despertamos conciencia en el pecado, no podemos alcanzar ver el fruto que Dios nos quiere dar. Y muchos de nosotros hemos caminado como creyentes de una iglesia como esta, unos con 20, otros con 30, unos con 25, otros con 15, 18, no sé cuántos años tenga de ser cristiano. Y déjeme decirle que muchos de nosotros posiblemente no hemos tenido el fruto que deberíamos de tener. Cuando estoy hablando de fruto, estoy hablando de una plenitud en el espíritu. Buen fruto en la salud, buen fruto en la convivencia, buen fruto en mis recursos, buen fruto en mi parte de salud, buen fruto en una familia sana, buen fruto en todas las áreas de la vida. Pero tengo 15, pero tengo 20, pero tengo 25 de ser cristiano. ¿Por qué no he podido alcanzar ese fruto tan deseado en el área económica? Vamos a colocar un tema. ¿Por qué? Si Dios nos manda a prosperar ¿en qué? En todo, dice Juan, en todo. Así como prospera su alma, que prospere ¿qué? Todo. Y sabe, cuando yo
estaba mirando este texto, dije, wow, por eso es que muchas veces, no, porque nos vamos a la higuera es a buscar hojas y no el fruto. ¿Pero por qué, pastor? Porque hemos entrado en una conciencia de desnudez a causa del pecado. Y muchas veces Dios nos va a colocar frutos de alta calidad, de exportación, el fruto que tienes en tus manos, pero no lo ves ni siquiera con calidad nacional. ¿Por qué? Porque hay una desnudez, se ha despertado la conciencia del pecado y el pecado no te deja visualizar el fruto que Dios te quiere dar. Y por eso esa higuera llamada yo no sé cómo, nunca ha producido y siempre ha sido estéril. Amada iglesia del Señor, pero lo más hermoso de esta historia es que el segundo Adán, y usted sabe quién es el segundo Adán en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, ese sí fue por el fruto. Ese sí fue por el fruto. Tanto que dice la historia de Juan el evangelista, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice la palabra que se penetró entre vosotros y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Y la pregunta es, ¿para qué habitó entre vosotros? Para que usted y yo supiéramos que nosotros podíamos dar fruto. Necesitó bajarse de su gloria, necesitó descender a la tierra por 33 años, necesitó caminar con el pueblo, necesitó hacer milagros, prodigios, maravillas, necesitó hacer una serie de actos para que entendiera que el viñador lo que quería en cada uno de nosotros era que diéramos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero por andar en la desnudez del pecado, por andar en la desnudez de las cosas que no son del reino de Dios, perdemos que la higuera produzca fruto. Y aún así vino, lo señalaron y lo crucificaron. Narra la historia bíblica. Mis amados, pero Él vino es a darnos fruto de su espíritu. El primer Adán fue por hojas, pero el segundo Adán vino a colocar en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, fruto del espíritu. El mismo Gálatas lo reposa en el capítulo 5, en el versículo 22. ¿Qué dice allí? Usted se sabe el texto. En cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. A eso vino y a los suyos vino, dice la palabra. Pero no receptamos el fruto que Él quería dar. Y por eso cuando estamos caminando hacia la higuera para buscar las hojas y tapar la desnudez, no podemos tener el amor, no podemos tener la alegría, no podemos tener paz, no podemos tener paciencia, no podemos tener amabilidad, no podemos tener bondad, no podemos tener fidelidad, humildad y dominio propio. Y nos encontramos con una iglesia que está tropezando a diario porque no fructifica los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque han despertado conciencia en el pecado y no en los frutos del Espíritu. Y por eso encontramos higueras que no producen, sino que son estériles cuando el maestro va a mirarlas. Y tu llamado en esta noche es que fructifique. Fuiste sembrado a imagen y semejanza de Dios para fructificar, multiplicar, para llenar, para someter, para dominar lo que Dios te ha dado. ¿Qué? La casa, el hogar, el negocio, la empresa, no sé qué te ha dado Dios. Y eso que Dios te ha dado es para eso, para que fructifique. Pero nos estamos encontrando con una iglesia que no tiene alegría. Tienes guerras, no tiene paz, no tiene el amor. Nada de eso existe. Y esto es un antídoto para poder producir frutos. Esto es un antídoto que tiene que tener la semilla que pasa por laboratorio. Y tu semilla y mi semilla pasó por el más grande laboratorio que se llama Cristo Jesús. Y el análisis que él le hizo, él dijo, esta semilla está hecha a imagen y semejanza de mi gloria. Y no la voy a colocar en cualquier terreno, la voy a colocar en un terreno que fructifica al 30, al 60 y al 100 por uno. Tenemos garantía de reino para que demos fruto. Pregunto, ¿por qué no damos fruto todavía?
¿Sabe por qué? Muchos de esos problemas están radicados en el versículo 9 de Gálatas capítulo 5. Le hemos dado rienda a las obras de la carne. Y dice la escritura en el versículo 19 del Gálatas, por favor, del mismo 5. Dice que nosotros hemos dejado el espacio abierto para eso. Y las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Usted las conoce. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Vamos, por favor, hasta el 21. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que cuando le damos rienda suelta a las obras de la carne, no espere que tu vida vaya a fructificar. No espere. Y si llegase a fructificar, vamos a creer, es un fruto podrido por dentro. O no han abierto un mango de pronto y se ve tan rojito de allá, y cuando lo baja está podrido por dentro. ¿Aló? Le hemos dado rienda a las obras de la carne, pero no hemos contemplado que los frutos del Espíritu son los que nos llevan a mejorar la calidad del fruto que Dios quiere hacer en nosotros. Y estas características de la carne las encontramos muchas veces en el hombre y muchas veces en la misma iglesia. ¿Qué pasa? Cuando entramos en esta dinámica de vida como la que acabo de mencionar por las obras de la carne, encontramos a una higuera es queriendo ser religiosa antes que espiritual. Nos estamos encontrando con una higuera que quiere ser, es llena de placer antes de felicidad. Y nos estamos encontrando con miembros dentro de la iglesia lo que quieren es éxito, pero no realización. Y por eso vemos vidas truncadas, desilusionadas, amargadas y obstinadas en la misma iglesia. Cuando la iglesia tiene que ser luz en medio de la oscuridad y sal para sazonar el mundo que está insípido. Pero no, porque nos estamos encontrando con estas características que hace que la obra de la carne brote en nosotros. Y lo que estamos encontrando es con miembros entre una iglesia que se vuelven religiosos, se vuelven placenteros y se creen llenar de éxito. Pero no es así el proceso de la higuera. El proceso de la higuera necesita que dé fruto, pero para que dé un fruto tiene que tener una relación, no una religión. Necesita que viva una felicidad en el espíritu y no un placer del mundo. Necesita que tenga una realización en Cristo Jesús y no un éxito dado por el hombre y la mujer. Pero nos encontramos con esa dinámica de características. Nos encontramos en esa dinámica que hoy está pudriendo tu higuera. Y espero que esas higueras no existan en este lugar. Se quedará solo con las hojas del follaje y no podrá obtener fruto, porque la religiosidad, el placer y el éxito obtenido en la voluntad humana, ojo, enceguece el fruto que Dios quiere darte. Lo enceguece automáticamente. Y no podrás ver lo que Dios quiere hacer contigo y con tus generaciones. Y vamos a otorgarle maldiciones a nuestras generaciones. Si no hay una vida de relación, si no hay una vida de santidad, si no hay una vida de obediencia, de disciplina y de sujeción, amada iglesia del Señor, ningún fruto brotará, ninguno. Y usted me podrá decir, pero yo he visto en aquel que no tiene esa santidad. Yo he visto en aquel que no tiene esa relación porque ni a la iglesia va. Yo he visto en aquel que no obedece, ni tiene disciplina y ni no se sujeta. Y yo le digo, no es como comienza, es como termina. Podrá estar subiendo como la palmera, pero caerá como el coco. No mire cómo comienza, mire cómo termina. Porque esa es la prueba y la garantía que el fruto dio o no dio. No se enrojezca porque aquel está creciendo y usted va lento. Tranquilízate. Es mejor paso seguro, pero lento en Cristo. No te emociones porque aquel está subiendo como una palmera.
posiblemente está bojo por dentro como la mata de plátano. Aparentemente muestra una estabilidad, pero usted la agarra una mata de plátano y se la puede echar aquí tranquilamente que no pesa nada porque es boja por dentro, es hueca. Y si no lo ha hecho, corte un día una y compruébelo, que lo que le estoy diciendo es una realidad. Mateo nos habla de esto en el capítulo 7, versículo 16 al 20. Y me encanta porque aquí es expresivo. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno, dice el escritor. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja, ¿qué? Al fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceré. Mire, mis amados, algo hermoso del ministerio es que aprende uno a discernir cuando está en la presencia del Espíritu. A uno a diario le llega tanto liderazgo nuevo y a veces hablan hasta por los codos. Pero no es por lo que hable, es por lo que hace. Y yo le digo a la gente, ¿usted quiere conocer a alguien? Salúdelo, estréchale la mano. Simplemente como me dé la mano y como me conteste el saludo, ya estamos hablando de quién es. Yo no necesito tener 2 horas para conocer con quién estoy a mi lado. Lo que pasa, uno como pastor anhela y desea que esa persona cambie en el proceso. Pero yo sé con quién estoy. Yo sé con quién ando. ¿Por qué? Porque he aprendido esto. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando usted hace una indagatoria, una biografía de la persona, wow, está al frente de una higuera que no va ni para atrás ni para adelante. Pero por misericordia vamos a creerle a Dios que sí la puede cambiar una vez más. Y eso es la función del pastor, dar la vida por las ovejas. No es tarea fácil, porque hay unas que se cierran a no ser nutridas, ni ser cavadas, ni ser regadas, y quieren estar siempre a la intemperie para no recibir nada. Y de eso se encuentran muchísimas en la viña del Señor. ¿Fácil? No es fácil. Se vuelve casi que un imposible muchas veces. Y el segundo aspecto que yo veo acá de esta parábola es la desilusión del dueño de la viña. Se encuentra desilusionado. Él deseaba sembrar y que se diera ¿qué? Fruto. Ese era el deseo. Pero ahora, en el versículo 7, nos narra la historia de Lucas capítulo 13 y nos dice, así que les dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar más terreno? Fácilmente lo puede hacer Dios. Esta silla como que nadie la usa, ¿no? ¿Para qué la tenemos ahí si nadie viene los domingos? ¿Por qué no la echamos y la regalamos a alguien en el Parque Santander mejor? Y de pronto viene el otro domingo, pero pastor, esta tampoco la usa nadie. ¿Por qué no la sacamos de aquí? ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero estamos encontrando en esa parábola, específicamente en el versículo que acabo de leer en el 7, estamos encontrando a un dueño de la viña desilusionado. Al punto que está hablando de ¿qué? De cortarla. Es tanta la desilusión del dueño de la viña por la ausencia de fruto en ella que lo lleva a pronunciar una sentencia mediante una sola palabra: córtala. ¡Wow! Fuerte. Porque no está diciendo, no, échale una podadita a ver. No, córtala. Córtala. Hay una desilusión en el dueño de la viña que está al punto de que eso suceda. Está la desilusión al borde. Y yo puedo hacer aquí la pregunta, amada iglesia del Señor, ¿en qué hemos desilusionado a Dios? Y esa pregunta hágasela en esta noche. ¿En qué hemos desilusionado a Dios? ¿Con nuestros pensamientos?
con nuestras palabras que hacemos a diario, que son horribles, con nuestras acciones, con nuestros movimientos, con qué hemos desilusionado a Dios, que ha venido 3 veces y no ha encontrado nada en nuestra higuera, al punto que está deseando cortarla. Pero me encanta por el representante que dejó en esta tierra, llamado Jesús el Nazareno, el hijo de María. Me encanta porque ese está intercediendo. Ese está clamando al punto que cuando estaba en el Gólgota, al punto que cuando estaba crucificado, le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dale una oportunidad más. Dale un tiempo más, Señor. Sí, han pecado contra el cielo, contra ti, contra todos han pecado. Sí, perdónalos, Señor, no los corte. Espera un momento más. Sé que hay desilusión, sé que hay desgano, pero no, espera un momento más. Tremendo. Pero Él espera de ti, de mí, fruto de arrepentimiento. Y eso es lo que estaba hablando en el contexto de la parábola que estoy hoy mencionando. Él espera de tu presencia y de mi presencia fruto de arrepentimiento. Y mire lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 8. Lo está ratificando el apóstol. Es una palabra apostólica. Mateo capítulo 3, por favor, versículo 8, dice la escritura. Lo mismo que acabo de hablar. Produzcan, ¿qué? Frutos que demuestren arrepentimiento. La Valera dice: digno de arrepentimiento. Esto es lo que está buscando Dios en este tiempo en tu higuera, que produzca frutos de arrepentimiento. Pero nos encontramos con una iglesia que lo que produce es remordimiento. El fin de semana se desenfrenan y agarra el lunes con un remordimiento. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué volví a tomar? ¿Por qué volví a salir con la vecina? ¿Por qué volví a hacer la trampa? ¿Por qué quise hacer esto? Y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves hay un remordimiento por lo que hizo, pero no más que llegue el viernes y le den la quincena o le den la semana y una vez más se pierde. No hay un arrepentimiento. Y por consiguiente estamos encontrando personas que no fructifican en el tiempo de Dios, porque están en esta dinámica. Y los frutos dignos de arrepentimiento se demuestran con un cambio de actitud y un abandono de la práctica del pecado. Y nos lo deja saber el escritor de Lucas en el capítulo 3, por favor, en el versículo 7, y léalo hasta el versículo 14. Y dice: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras. Les advirtió: ¿quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de esta piedra Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente. El que tiene 2 camisas, compártalas con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida, debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Ojo con esto. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Pregunta. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. ¿Qué estaba hablando aquí Juan, el enviado? Estaba hablando que si no había un cambio de actitud, podían ser como los fariseos y los saduceos. Que los otros evangelios hablan directamente de esa gente elitista que había en su momento.
se creían los doctores de la ley. Eran los que caminaban como pavos reales en las sinagogas y daban cátedra de la ley. Y eran los hombres de eminencia que no podían tocar porque eran los hombres eruditos de la época. Y eso caminaban como pavos reales. No los podían tocar, eran los eminentes. Y a esta gente le estaba hablando. Eran los famosos fariseos y saduceos que habían en la época de Jerusalén. Pero les dice, camada de víboras. Y es una palabra un poco tosca, ¿no? Fuerte para este tiempo. ¿Usted imagina que se apareciera Jesús y nos dijera esa palabra hoy? Pero necesitamos entrar en esa conciencia y cambiar nuestra higuera. Mis amigos, nunca piensen que pueden omitir el fruto y llegar de inmediato a las hojas. No. No se puede pasar por encima de los procesos de la naturaleza, ni tampoco se puede omitir los procesos de la gracia de Dios. No vaya a ser que posiblemente su follaje y mi follaje, desprovisto de frutos, se conviertan en una maldición sin cura. Tengamos cuidado. No adelantemos los procesos ni los atrasemos. Vamos como Dios va caminando. Deje que Él camine en su andar y donde Él pise, tú pisas. Y verás que vas a conseguir el fruto tan anhelado y tan deseado que has estado buscando por algún tiempo. El escritor de Gálatas en el capítulo 6, versículo 7 nos habla y nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Pregunto, ¿qué estás sembrando hoy? Versículo siguiente. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, ¿qué pasa? Cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así su higuera esté hoy marchitándose, no se canse de anhelar de dar buen fruto. No se canse. No se canse. Mantenga la vigencia en el Espíritu. Y el tercer aspecto que vi en esta parábola es que este representante que estaba en la viña, después de ver el sinsabor del dueño de la viña, dice que clamó. Versículo 8 y versículo 9 nos dice la palabra: Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, ahora sí, córtela. Había un clamor de aquel que estaba siendo el representante en la viña, de aquel que la había ejecutado. Ahora está dando un clamor, está dando una advertencia. No, Señor, todavía no. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Da una oportunidad más, Padre. Da un momento más todavía. Amada del Señor, estamos en la dispensación de la gracia en este tiempo. Estamos al punto de que Cristo regrese una vez más a la tierra. Esto no es frase de cajón. La han querido inculcar como una frase de cajón, pero no es frase de cajón. Cristo está pronto a regresar una vez más a la tierra. Aquellos que caminaron con Él, vivieron los milagros, lo señalaron y lo asesinaron en una cruz de madera en el Gólgota. Posiblemente si llegase hoy, nosotros igualmente lo fuéramos a señalar. Por eso tu higuera tiene que estar produciendo fruto y buen fruto para poder discernir los tiempos que Dios va a hablar en este momento de la gracia de la dispensación. Y está aquí el mismo Redentor, el mismo Jesucristo, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo del carpintero. Jesús el Nazareno está
clamando para que no sea cortada todavía la higuera. Está pidiendo un clamor. Y me encanta porque el viñador no pide que el juicio sea suprimido. El que está ahí no está pidiendo que el juicio sea suprimido. Él lo que está haciendo es solicitando un periodo de gracia para que la aplicación del juicio espere un momento. Él no está él no está suprimiendo el juicio. No. Porque ahí en el versículo 9 está diciendo: así tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Ojo, está hablando el que la cuida, porque la orden de arriba es: córtela. Está ocupando campos y me sirven para sembrar otra. Pero el que está cuidando le dice: no, por amor a Dios, no, todavía no la cortes, no la cortes. Vamos a mirar si vamos a socavar y vamos a pronto a regarla, vamos a abonarla y vamos a estar pendiente de ella. No la cortes todavía. No la corte. ¿Sabe cuánto le duele a un pastor que una oveja se estrelle? Mucho. Porque el buen pastor se encariña con las ovejas. Al punto dice que la palabra de Juan que Él es la puerta. ¿Y sabe qué? Que en la antigüedad, en los corrales de piedra, cuando caía la noche, el buen pastor acumulaba sus ovejas en ese corral, pero normalmente esos corrales de piedra no tenían puerta. ¿Y sabe qué hacía el pastor? El buen pastor con su cayado se acostaba en el tindel de la puerta con su cayado, y ellas no salían por encima del buen pastor. Y cuando se le perdía una, y ahí está la canción, Él va por una y la busca. Porque el amor de Él es que nadie se pierda y que todos vayan al cumplimiento de un arrepentimiento genuino en Cristo Jesús. Y aquí vemos en este último aspecto cómo Él clama. Y me encantó porque el viñador no pide que el juicio sea suprimido, no. Él solicita un periodo de gracia. ¿Y qué es la gracia? Usted sabe qué es la gracia. ¿Qué es? Don inmerecido. ¿Lo merecía usted? No lo merecía. Yo lo merecía. No lo merecíamos. No merecemos que esta higuera de fruto, no merecemos por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras acciones. No merecemos que esta higuera que está aquí plasmada, hablando de Dios creador, merezca dar fruto. No. Pero la gracia que no nos merecemos nos alcanza por misericordia. Pero ahora lo que Dios está pidiendo es que demos fruto de arrepentimiento, que nos arrepintamos. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, es muy contundente en el versículo 17 y 18. Y nos dice la escritura del Señor allí en primera de Pedro. Dice que el juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por ¿dónde? Por eso aquí el que estaba custodiando la viña no lo está suprimiendo, lo está dejando. Espera un momento, Señor, voy a socavar y voy a alimentarla, voy a cuidarla y voy a estar pendiente de ella. Pero si no, córtela, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Él no está suprimiendo el juicio y nos está diciendo: va a entrar por aquí primero. ¿Y sabe por qué entra primero aquí? Porque tú y yo conocemos la verdad. Y si no sabemos hacer lo bueno, se nos cuenta como pecado. La gracia solicitada es para que la higuera avance a cumplir el propósito por el cual fue plantada por el dueño de la viña. Ese es el propósito. Amigos y hermanos que nos acompañan en esta noche, esta parábola representa una advertencia del Señor a sus hijos, para que retomemos la responsabilidad que nos corresponde en nuestro ser, en nuestro hacer y en nuestro tener. La responsabilidad es tuya y la responsabilidad es mía, de que la higuera que Dios nos colocó
fructifique. Ha sido llamado para que fructifique en este mundo. Ha sido llamado para que multipliques. Ha sido llamado para que llenes, someta y domine. Eso es lo que por eso Dios te bendijo en el inicio del Génesis. Para que esto se diera en tu vida y en mi vida. Y si hoy eso no está siendo plasmado porque ha sido menguado, porque ha sido marchitado y las hojas ya parecen hojarasca, pídale a Dios en un arrepentimiento que tú quieres aflorar, que tú quieres dar fruto de buena calidad. Y quite las obras de la carne que ha estado todavía siendo escondida. De Dios nadie se burla. Y tarde que temprano veremos si la higuera fructificó o no fructificó. Amada iglesia del Señor, termino con esta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para el Hijo de Dios poder llevar fruto? ¿Habrán unos requisitos, pastor? Yo quisiera conocerlos en esta noche. Pues déjeme decirle que el evangelista Juan, en el capítulo 15, versículo 4 y 5, nos lo deja plasmado para que usted los refresque. Yo sé que se lo sabe, pero dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy. Está hablando el gran yo soy de Juan. Está hablando el alfa y el omega. Está hablando el principio y el fin de las cosas. Está hablando el león de la tribu de Judá. Está hablando el que hizo los cielos y la tierra. Está hablando el verbo que se hizo carne y habitó entre vosotros. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará ¿qué? Mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Este es el requisito que debe tener un hijo de Dios: permanecer en la vid, permanecer en esa ramificación. Romano nos dice que somos injertos en el olivo silvestre. Lo que no consiguió acá lo quiere conseguir con la iglesia. Y tú eres parte de ese olivo injertado para que dé savia a su fruto en su tiempo. Dios está buscando higueras para este tiempo. Dios está deseando que en esos lugares vacíos puedan hablar. Está buscando que esos lugares vacíos puedan ser de testimonio hoy. Y Él no va a cortar lo que Él dejó establecido, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él dijo que esto fructificaba, fructificará en el tiempo de Dios. Si Él dijo de ti que vas a fructificar, fructificará antes de morir. Pero vas a tener que pasar desiertos. Vas a tener que arrepentirte y sacar ese remordimiento que tienes si quieres fructificar en el tiempo de Dios. Dios lo dijo y Dios lo hará con tu vida. Colóquete en pie en el nombre de Jesús.